Dando continuidad a la fascinante crónica de la conformación de la población de Santa Cruz de Mara, detenemos hoy nuestra mirada en una de las fuerzas vitales que ha definido la identidad de nuestro pueblo: el florecimiento del comercio a lo largo de los años, impulsado por la visión y el esfuerzo incesante de nuestros antepasados. Esta no es solo una historia de intercambio de bienes, es el relato del ingenio, la perseverancia y el espíritu emprendedor de los primeros pobladores, quienes tejieron una red económica desde los cimientos de la fundación. A través de las décadas, observaremos cómo las transacciones más sencillas se transformaron en un sólido quehacer diario, convirtiendo a Santa Cruz de Mara en un punto neurálgico dentro de la región. Les extendemos, pues, una cordial y atenta invitación a sumergirse en la vibrante narración que hemos preparado. Hemos seleccionado con sumo cuidado una serie de testimonios orales e históricos que nos permiten ir más allá de los documentos oficiales y capturar la esencia viva del pueblo. Esta recopilación busca iluminar el quehacer diario de los pobladores y reconstruir, paso a paso, la evolución de nuestra economía local, desde el momento de la fundación hasta la actualidad. Prepárense para escuchar la voz de la tradición y revivir la época en la que cada venta, cada cosecha y cada mercado definían el pulso de Santa Cruz de Mara. Bueno, hoy vamos a seguir con otro nuevo capítulo de lo que es la creación de Santa Cruz, y por lo tanto tenemos que hablar de su crónica. La crónica es la que hace la historia y donde participamos todos todas las personas que han vivido y los que estamos viviendo actualmente en nuestra población. Hay que dar un fuerte aplauso a los primeros pobladores de nuestra región, porque hay que entender el sacrificio que ellos tuvieron para poderse sostener y poblar lo que es la población de Santa Cruz. Porque la gente aquí vivía era de la crianza, la agricultura, la pesca y la cacería, que por cierto le llevaban hacia la ciudad de Maracaibo porque la población era pequeña. Y se desplazaban por lo que llamábamos nosotros, lo que llamaban antes los caminos reales. Eran unos caminos que hacían para que ellos pudieran llevar su mercancía, llevaban materialmente en burro, y algunos que le aplicaban carretas, porque aquí este sector era el sector de que eran mulas o mulos. Y entonces ellos con mucho sacrificio tenían que irse a Maracaibo. Y de algunas personas anteriormente habían hecho una especie de puente en algunos canales que habían en Puerto Caballo, y el cañón de Aguato hecho con las mismas varas de mano para que pueda pasar a hacer un desplazamiento hacia la ciudad de Maracaibo. Eso de lo que nos llevó que al haber ese camino real, tuvieron que ir mejorando la vía, o sea, con barro, caliche, con cascabel, algo por el estilo, para que se fuera compactando. Y así nos damos el caso, por ejemplo, que en el año 18 fue el primer vehículo que pasó por estas tierras hacia la vía del Luján, un forcito, lo que llamaban antes de 3 pedales. Y entonces ya eso abrió camino para que circularan otros vehículos, y así empezaron, por ejemplo, a circular lo que fue el buque que tenía aquí Félix Núñez, de la población de Santa Cruz de hacia Maracaibo, y otros buses que había en Luján, como el Puro, el Bergantín y otros más, que hacían un viaje diario desde Luján hasta Maracaibo y pasaban por la población de Santa Cruz, porque hacían un solo viaje nada más al día con 30 personas y tenían una parrilla, porque eran buses de madera, y entonces ahí era que la gente subía las mercancías, lo que llevaban y lo que traían. Eso empezó ya a circular el tráfico, un poco más de tráfico, y las compañías petroleras se vieron en obligación ya de hacer la primer vía de Maracaibo a Palmarejo de Mara, porque tenían que estar trayendo materiales, algunas cuestiones que no podían pasar por las partes de San Ignacio porque eran partes fangosas, y tuvieron la obligación de hacer esa carretera. Al hacer esa carretera se fueron estableciendo algunos habitantes, algunos ya buscando las orillas de la vía,
por ejemplo, como en el caso de Fernando Cámara, Marcial Ferrer, que fueron los primeros que se ubicaron por ahí por la parte de lo que llamamos el Gato Negro. Eso fue un negocio que montó el señor Fernando Cámara y que fue muy renombrado, uno de los primeros y de una gran trayectoria comercial aquí en Santa Cruz, que está ubicado frente al planetario, de la cual les mencionaremos hasta acá porque vamos a hacer un viaje imaginario de allá para acá por el lado derecho primero, para ir ubicado porque son muchas las casas. Al lado, después del Gato Negro está ubicado lo que llamamos el Gato Amarillo, que es de la familia de los Finoles. Después estaba el terreno de Gato Amarillo de Melesio Fumayor, que es donde está actualmente Brisas de Mara. Después estaba el terreno del señor Ciro Ferrer, que era los que estaban ya aquí, llegando a la entrada de lo que actualmente es Bellolado. Y Ciro Ferrer, que por cierto había una tiendecita ahí que servía para tomar refrigerio a algunas de las personas que venían y pasaban por allí, de los cuales la administradora le decía la tiendecita de Jesús Ferrer. Al llegar en este sitio quiero hacer una colación y nombrar a una persona que nos ha brindado a nosotros una gran ayuda, como es Ángel II Ferrer. Un hombre que todavía a esta edad, a 27 años, que hemos comenzado con él, con una lucidez completa, una atención hermosa y un hombre enamorado de esta idea. Y nos aportó muchas cuestiones de importancia, porque la mayoría de estos terrenos y de estas partes de acá eran precisamente de su familia. Al pasar de la entrada de Bellolado hacia acá, teníamos en el lado de los terrenos de Pedro Ferrer, que era donde estaba precisamente lo que llamamos Limado, La Barca, donde está la emisora Radio Catatumbo y un poco de negocios que habían allá. Y después aquí nos volvimos a venir y nos encontramos con la playa Loreto, del señor Daniel Villalobos, donde vivía la familia Ferrer. Yo recuerdo que ahí vivían unas muchachas que eran, por cierto, muy hermosas, Hilda, Blanca Ferrer, y era como ahí también llegaban los colegios, los curas del colegio Gonzaga, traían a los estudiantes ahí como especie de recreación o brindarle charla y eso, y venían allá a esa playa de Loreto. Después esa playa de Loreto estaba exactamente donde está ahora Sobimara. Después de ahí, bueno, teníamos el señor Portillo, que era uno de los primeros tapiceros cubiertos de Santa Cruz, al Villalobos, que fue uno de los pioneros en la creación de la playa de Santa Fe, junto con el señor Rafael Espín, y así pues sucesivamente llegamos hasta lo que es la calle Alcalá. Ahora, en este viaje imaginario, vamos a volver a ir otra vez al planetario, para venir entonces por el lado izquierdo. Donde está el planetario, eso era de la familia Antunes. Por cierto, ahí nació una cantante de música venezolana que fue muy famosa en su época, Teresita Antunes. Después, viniendo por el lado de ese izquierdo, teníamos entonces los terrenos donde vivían los hermanos de la familia Río, que es su Río, Nilo Río, y después llegaban acá a los terrenos donde vive actualmente Ángel II Ferrer. Y de ahí esa parte de acá, entonces llegamos a lo que es actualmente lo que llaman el Chorro, pero esos terrenos eran del señor Manuel Quintero, que era el dueño de eso, que bueno, fue adquirido y después entonces el gobierno levantó un plan habitacional ahí, construyeron su casita, entonces estaba uno que llama el Chorro 1, el Chorro 2, pero estos eran los terrenos del señor ese Manuel Quintero. Después estaba acá la señora de la misma vía, la señora Aurea Villalobos, y después entonces había un espacio ahí, como que dice algo de nota, que después fue irse poblándose, entonces estaba Roberto Pérez, estaba Secretario de Negocio Tuyó, después el señor Francisco Ferrer también construyó ahí, construyó también el señor Fernando Cámara, construyó también el señor Querales, que era el dueño del Museo de Guana, y llegamos hasta la bomba canaina del señor José Ramón Hernández, que es lo que nosotros llamamos comúnmente la bomba Quetzal, pero su verdadero nombre del municipio fue la bomba canaina. Así que
al llegar aquí, bueno, se fueron desarrollando, ocupando otras habitaciones, otras poblaciones por el sector de Guarairagó, y ahí se fue extendiendo y extendiendo hasta que llegaron. Actualmente eso llega ya para la carretera La Vía La Ceucara. Aquí en Santa Cruz no quedó monte, como decimos nosotros, porque todo fue poblado. Así que, bueno, cumpliendo esta etapa, tenemos que seguir entonces visitando acá la parte de allá del Casco Santa Cruz, que se realizaron también otras actividades comerciales, como por ejemplo el Cine Imperial, el Bar Imperial, el Cine Imperial, la Ferretería Mi Cariñito, pues en su primera etapa, que por ahí tenemos algunos recuerdos de ellos. Y se crearon entonces algunas casas comerciales, el Banco de Popular, después el Banco Provincial, el bus que llegaba a la plaza de Santa Cruz del Banco de Maracaibo, un Mercedes-Benz que lo estacionaban ahí, que era con especie de oficina rodante para que la gente pudiera hacer sus movilizaciones bancarias. O sea, casi la mayoría eran trabajar con libreta de ahorro, que lo hacían ahí para que los trabajadores de la empresa petrolera pudieran hacer sus depósitos y crear algunas referencias comerciales. Después, aquí va a estar el barrio Imperial, se mudaron algunos árabes que crearon allí unos almacenes como Alfredo, Manuel, Neyib, que ya vendían escaparates, muebles, ropa, algo por el estilo. Y otro más que positivamente, por ejemplo, ahí al lado de Democracia, que estaba también otro que decíamos nosotros cariñosamente el Turco Miguel. Después, bueno, seguían hacia la bomba Santa Cruz del señor Héctor Ángel, que también trabajaba ahí el señor Moisés, y diagonal que quedaba el negocio de Nelson Chacón, que llamaban La Rubia, la San Rival. Y ahí siguieron esa misma vía, esa misma trayectoria hacia donde nosotros tenemos una demarcación hecha, que sería hasta llegar a la entrada de Monteverde. Seguimos entonces hasta el negocio La Imperial, que está ubicado en los terrenos que eran de Pilar Quintero y ¿cómo que se llama? Bueno, de Ramón Quintero, la familia Quintero, que es donde está ahorita ubicado el taller que nosotros llamamos popularmente el taller del italiano, la ferretería AA, el taller de Armando Gutiérrez, que fue construyendo ahí, vivía también Abilio Bozo. Después algunos centros comerciales allá hasta llegar a la entrada de la Ropillero. Al llegar a la entrada de la Ropillero saltaron hacia allá los terrenos de Guillermo Paquella, que habíamos mencionado anteriormente, y al fondo de ese terreno quedaba lo que llamaba era el APT, que después pasó a ser la incubadora que llamamos nosotros, que tiene unas gran fuentes de trabajo también aquí en Santa Cruz. Y también estaba el señor Oscar Gutiérrez, que montó ahí la crianza de pollo y tenía un matadero de pollo, que eso también ayudó a desarrollar las actividades comerciales de Santa Cruz. Después seguimos ahí, teníamos el Ato San Alejo, ahí también vivía la señora Carmen Bocana, adyacente a los terrenos esos. Y después estaba el Ato San Alejo, que era de José Antonio Molero y Carmen y Ángela Villalobos. Después saltábamos, bueno, y agarrábamos ahí el frente de todos esos terrenos ahí, que eran de Pedro Villalobos, y era lo que llamamos nosotros la Granja Rubia. Y después se hacía lindero con los terrenos de Marcelo Villalobos, donde se crió un gran emporio de crianza de pollos, de gallinas ponedoras, y siembra de matas de níspero. Y después, siguiendo en esa misma vía, llegábamos nosotros entonces a la esquina donde vivía Jesús González, que llamaban Paito. Después saltábamos a la señora Ana Molero, Anita Molero, como decían los complementos, al señor Macabeo, que no recuerdo su nombre. Después estaba la familia Lara, después estaba la familia de Ramón González, después estaba la familia de Miguel Ochoa, después estaban las hermanas Ballesteros, que eran popularmente muy conocidas. Esas señoras con las delicias que hacían y elaboraban ellos en su propia casa, y donde los comensales llegaban y adquirían sus productos y los comían sobre las mesas, bajo de las mismas matas que ellos tenían en ese momento. Después en esa esquina teníamos el negocio de Enrique Ballesteros, que lo llamaban popularmente el Pueblo Ballestero, y algunas formitas que tenía ahí la señora Saída Castillo y Trina Roca. Siguiendo hacia allá, en la misma vía, teníamos entonces también
donde vivía el señor Román Ríos, estaba también la señora Trinidad Rojo, y así llegamos al acto que era del señor Guzmán, que después fue adquirido por Marcial Villalobos, que es donde vive actualmente Marta Villalobos, y está en el frente, ubicado el Viaje de San Rafael y algunos locales comerciales como la Panadería Táchira y algo por el estilo, y hasta ahí llegábamos porque se la entrada en Monteverde. Nos volvemos a regresar de la parte de allá, y entonces vamos a emprender otra vez el camino hacia la mano izquierda. Al llegar a la mano izquierda, nosotros habíamos llegado hasta el abasto los dos hermanos que estaban en entrar hacia un carro, que era también de los hermanos Balleteros. Hay que recordar que los hermanos Balleteros, ellos, casi toda esa familia, toda la vida de ellos, se dedicaron fue al comercio, en negocios establecidos, uno aquí, otro por allá, uno por acá, pero eran como 4 o 5 hermanos y todos tenían su propio negocio. Recuerdo los nombres de ellos: era Baldomero, Epimenio, Rodolfo, Leopoldo, por mencionar algunos de ellos, y Enrique Balletero, que uno de esos 5, que todos tenían negocios establecidos en toda esa trayectoria de ellos. Al entrar a su lugar, estaba el negocio que llamaban Los Dos Hermanos, que era de los hermanos Balleteros, y al lado vivía el señor Eliménez Martín, que era un mecánico en esa época de maquinaria pesada, que es donde está actualmente el centro comercial Doña Flor. Después, al lado de allí, teníamos a la señora Lola Vejega, teníamos también al señor Felipe Bracho, la señora Cira González, después estaba lo de Rufino Villalobos, después estaba lo de un señor de apellido Chaparro que trabajaba aquí, era un escribano que trabajaba aquí en la prefectura. Después saltaban los terrenos de Pedro Villalobos, que también fue un emporio de crianza de pollo y de gallinas, ponedora, y llegaba hasta los linderos, al lado de la granja Marte, lo de Marcial Villalobos. Todos esos terrenos, ellos materialmente creo que fueron heredados por la señora Emilia Villalobos, porque ella era un personaje que era directamente ligado al entorno familiar del señor Bernardo Villalobos. Y entonces por eso es que yo tenía aquí grandes cantidades de tierra. Yo tuve la oportunidad de conocerla porque era la abuela de mi madre. Después estábamos saltando al lado de los demasiados, estaba un norteamericano llamado Mark, que es lo que llaman ahorita el barrio del Manantial. Eso lo venía de un norteamericano que vivía ahí, que después tuvo algunos problemas económicos y se marchó, y la población, como toda parte, tomaron posesión de ella. Después estaba el otro negocio del Manantial, que era el Manantial, que también era de los Balleteros. Después estaba la familia Torres, la señora Ida González, el señor Cirilo Villalobos, también, que vivía ahí. Después volvieron a llegar a los negocios de los Balleteros. Así llegaron a este negocio, uno de los primeros quizás que se organizó en esa parte, que se llamaba El Palomo. Y al fondo de eso quedaban los terrenos de Iracida Villalobos y de José María Villalobos, que era una de las personas más indicadas en estos sectores para hacer pozos artesanales. Después siguieron esa misma vía hacia Monteverde y consiguieron los terrenos de Abigail Villalobos, el popular Viguito, y después los de Benito Villalobos, que ahí llegaban hasta la entrada de Monteverde, y de la parte de allá pues vivía el señor Salvador Paz, vivía José Villalobos, que era, por cierto, donde estaban los manantiales de agua más productivos de aquí de Recalde, y que de ahí era que se suministraba el agua a la población este, que recuerdo quiénes eran hasta era la bomba de unos camiones, Manuelito Arias, Adamcho González, y el otro era el difunto Rafael Villalobos, el popular Magüero, y eso es lo que nos servían a nosotros de agua en esa época difícil. También con el logro de la construcción de la carretera de Palmarejo de Mara hacia Campo Mara, habiendo nosotros ya tomado los pobladores que estaban en la orilla de la vía, tenemos que recordar a otros también que ayudaron al progreso de nuestra región, como algunos sectores que se dedicaron a la agricultura, a la fruticultura, y se desplazaron hacia la parte sur y hacia la parte norte de la vía, detrás de lo que anteriormente mencionamos. Y llegando ya a los sectores de Monteverde, entonces nos conseguíamos ahí con el señor Arcángel Daza,
en una conversación que es muy importante esto, conversando con el señor Dino Rocarati, que era el dueño de la granja San Antonio y San Antonio y San Francisco. Una vez conversando con él me enseñó a mí unos documentos, que presuntamente esos terrenos habían sido de un señor llamado Gaspar González. Ese era el sostenimiento de la base de a quien le había comprado él. Estaban de la época del 1847, el cual había sido adquirido por el anterior propietario por 4.000 pesos, que era la moneda que circulaba en esa época en Venezuela. Hablaba de algunos agüeyes, hablaba de la crianza de cabras, habían unos burros que llamaban ellos burros capones. Y él compró eso y eso tenía una extensión de 117 hectáreas de área. Bueno, el señor Dino murió, lamentablemente. Los hijos se mudaron para Maracaibo, que ya no han podido conseguir, había una base de sostenimiento de eso, aunque esos terrenos después fueron adquiridos por la gobernación del estado Zulia, para dárselos a pequeños y medianos, a los pequeños productores de aquí de Santa Cruz, para que elaboraran ellos su siembra pero que si de yuca, ciclos cortos como tomate, pimentón, algo por el estilo. Lamentablemente, la mayoría de la gente que ubicó eso allí, o se ubicaron allí, lo que hicieron fue agarrar las tierras, agarrar los centavos que ellos no creen, y fueron muy pocos los que se quedaron trabajando ahí, porque la mayoría de ellos vendió eso y si no dejaron eso abandonado. Porque hay veces que hay personas que no agradecen el intento que hacen los demás para tratar de ayudarlos a ellos en sus situaciones a veces hasta muchas veces precarias. Al llegar allá a Monteverde, allí hay una gran cantidad de personas que se han dedicado más que todo a la fruticultura. Y entre ellos podemos mencionar, porque por ejemplo aquí estaban cerca la familia de Amílcar Bozo, de Natalino y Luciano Morgandino, que tenían por cierto, tenían una crianza de conejos y una carpintería ahí. Una familia muy religiosa, por cierto, que yo recuerdo haberlos conocido a ellos, y era una familia muy religiosa, muy religiosa, muy religiosa. Dios los tenga en la gloria a los que se han podido marchar de ellos y no sé qué habrá pasado con los hijos. Después nos conseguimos con los hermanos Orángel, Alfonso y Julio Abreu, que fueron uno de los fundadores, quizás, de la parte de Monteverde, en conjunto con el señor Tiberio González. El señor Tiberio González también fue un hombre dedicado a la fruticultura, y entre ellos, pues, sus hijos siguieron con las enseñanzas de su padre y lo que corría dentro de su sangre, que era ver el crecimiento de los árboles y aprovechar y obtener su fruto, como eran el señor Nelson González, Norberto González, y bueno, y de ahí ha seguido la generación de ellos, haciendo los trabajos que la familia se ha dedicado desde un principio. También hay que mencionar al señor Miguelón, le decían Miguelón cariñosamente Villalobos, que era casado con una hija de José María Molero e Idacira Villalobos de Molero, que fue uno de los pioneros en llevar las mercancías, las frutas, para llevarlas a vender a otras ciudades, por ejemplo, como en Caracas. Y después su hijo Miguelito también siguió con la misma labor que realizaba su padre, y es lo que se encargaban de sacar la mayoría de las frutas, principalmente nísperos y otros frutos más también, porque después entonces ahí vino el ciclo de la siembra de guayaba y de la uva. Lamentablemente, pues, diferentes plagas que llegaron. El señor Dino Rocarati sembraba uva, sembraba limón, sembraba guayaba, pero hubieron plagas que se ubicaron sobre esos árboles y lamentablemente acabaron con esos sembradíos de guayabas inmensos que habían aquí, como por ejemplo el de Marte Villalobos, el de los Villalobos, y bueno, y el níspero, que tenían que controlar la mosca del Mediterráneo, porque era una mosca que inyectaba tanto los frutos como el níspero, el mango, y después ahí se reproducían algunos insectos dentro de ellos mismos. Al terminar nosotros allí, vamos a ubicarnos en lo que es el campo de Palmarejo de Mara. Cuando las compañías petroleras llegaron aquí, que fue la Caribbean, filial de la Shell,
Aparte de las construcciones que ellos hicieron para el funcionamiento de las estaciones de bombeo y almacenamiento del petróleo aquí para bombearlo hacia los barcos, que uno de los gerentes que mencionamos antes fue el señor Dionisio Villalobos. Estaba el señor Segundo Ferrequera del Sindicato de Obreros Petroleros de aquí, de este sector. La compañía Shell de Venezuela, ya en esa filial, por ejemplo, en el campo de Palmar hizo unas viviendas para que vivieran los trabajadores, para que no tuvieran que desplazarse a largas distancias, que era donde ellos vivían. El Club de Palmarejo, donde se realizaban unas grandes fiestas bailables, era un centro de encuentro social entre todos los trabajadores y su familia. Se realizaban, pasaban películas, o sea, actividades cinematográficas, tanto para los adultos como para los niños. Se realizaba la Fiesta del Niño, el diciembre, 24 de diciembre, se presentaron grandes orquestas, se realizaban hermosas fiestas, entre ellas recuerdo una que fue la señora Mireya Lugo, en estos momentos, que una muchacha muy simpática, muy elegante, fue una de las que reunió las condiciones necesarias para que los electores la eligieran ella como reina de unas festividades de carnaval. La recuerdo con mucho cariño y recuerdo también esa fiesta, porque eran inolvidables. Y como mi papá también trabajaba en esas empresas, pues yo tenía también acceso a la entrada del club. Allí uno conseguía, porque el club ese, aparte de que tenía una playa con unos bohíos ahí en la orilla de la playa para el esparcimiento de la gente, arriba tenía pantalla panorámica y también tenía una especie de un escenario para presentación de artistas, a veces para actividades de los niños, y entonces ahí se pasaban películas. Y en la parte de adelante había la interacción de unos billares, mesas de dominó. Por ejemplo, en el billar trajeron una vez un hombre que tenía una resonancia mundial a hacer una exhibición como billarista. Era un señor de apellido Valdivia. Los días viernes se le dedicaban exclusivamente a la plana mayor, porque era la mayoría, eran los que iban ahí, la mayoría eran norteamericanos, y muy pocos de ellos no hablaban el español. Entonces reunirse el de acá con el de allá y era muy difícil encontrarse, o sea, entenderse muchas veces. Y entonces los días viernes eran para ellos y los demás días era para la otra plana. Aparte del campo de Palmarejo, la empresa también realizó, construyó unas canchas ahí que se jugaba voleibol y básquet. También se construyó un estadio que estaba por allá por detrás de la chocita en el Ciaguno Tíbalo, ahora ocupado por Carbones Aguasares, pero se realizaban grandes actividades deportivas y salieron muy buenos deportistas de ahí. De ahí salieron muchas personas también, inclusive un ministro de la Defensa vivió en ese sector, que fue Tito Amalio Rincón, hijo del señor Marcos Rincón, el cual nosotros lo conocimos, y en esa juventud de 12, 13 años, y él fue captado cuando nosotros estudiábamos en el Liceo Oral. Después que las compañías petroleras ya tuvieron ahí, también le dan facilidad a los trabajadores para que ellos fueran a los comisariatos, que eran como especie de un supermercado, que tenían ellos, unos en la Concepción y otros en Campo Mara. A mí me tocó acompañar varias veces a mi madre para Campo Mara y la Concepción, donde íbamos a buscar los artículos que se necesitaban para el hogar, como la alimentación y eso, y eran unos precios bajos. Y esa virtud la tenían los trabajadores petroleros, más inclusive les daban hasta el transporte, porque la empresa les prestaba un bus para que fueran a buscar eso. Bueno, llegando ahí lo que es el campo de Palmarejo, después con la ida de aquí en el año 57 aproximadamente, que transfirieron toda esa gente, los trabajadores que trabajaban aquí los transfirieron para Puerto Miranda, muchos no quisieron irse. Y quedaron algunas casas de esas desocupadas, la cual llevó a que muchos pobladores lo tomaran. Y aunque después la Federación de Trabajadores de Venezuela había conseguido
en eso para construir un centro recreacional para los trabajadores petroleros de Shell o de Maravén, en esa época ya, un centro de recreacional aquí. Esa empresa de Pológica aquí montó un pequeño dispensario que estaba ubicado en el mismo campo, y de ahí cuando los enfermos o los trabajadores o algún familiar de ellos tenía algo secundario ya, lo trasladaban al hospital, lo que llamaban el Hospital de la Caribia, que es donde está ahorita actualmente el Centro Médico de Occidente. Ahí nos atendían a nosotros y después se trasladaron aquí, que instalaron donde está actualmente la funeraria, ahí en la Vía del Campo, después del comando del ejército ahora. Ahí había un dispensario para la atención de los hijos y de los trabajadores ya en cuestiones menores. Y aquí también en el centro estaba el dispensario Santa Cruz, y donde está actualmente el CDI, que se construyó gracias a la gestión de Salvador Espinelo. Ahí vivía el doctor González, después el doctor Soto, que eran los médicos residentes de aquí de Santa Cruz, que veían el dispensario Santa Cruz. Yo recuerdo con mucho cariño al señor Soto, al doctor González, fui muy amigo de sus hijos, y entonces eso llevó por lógica la construcción de la farmacia de Santa Cruz. Por ejemplo, la farmacia de Santa Cruz, que yo recuerdo a Dino, que estaba ubicada aquí en la plaza, estaba también la de la farmacia Santa Rosa, que estaba frente al taller de Heraldo Melián, y la primera botica que se montó aquí en Santa Cruz, que era del señor Alciro Bracho. Era un médico de pueblo, no era titulado, pero tenía unos conocimientos de la medicina, y cuando aquí no había quien te pusiera una inyección, algo por el estilo, la gente iba con el señor Alciro Bracho y ahí conseguía el remedio que él le podía recomendar para la enfermedad o el dolor o algo que tuviera, y a la vez era el único que aplicaba aquí las inyecciones en esa época. En honor y gloria al señor Alciro Bracho, porque yo sé que mucha gente de este pueblo en aquella época tuvo que agradecerle no sus favores, sino sus conocimientos. Si vamos a saltar de allá para acá, también porque la energía eléctrica aquí, yo escuché por allí, alguien me comentó de que la primera planta eléctrica que había llegado aquí a Santa Cruz la había traído el señor Félix Núñez. Yo creo que sí era verdad, porque él tenía su cine aquí, y en esa época me decían que era cercado de Palma, y después lo mejoró, pero ya entonces pues se ubicó la electricidad, la planta de electricidad a donde están Las Marías, donde vive un señor llamado Rogelio, y suministraba la electricidad al poblado, al centro del poblado de Santa Cruz, que prendían la planta como a las 6 de la tarde y la apagaban como a las 11 de la noche, 12 de la noche, y apenas ahí los postes había unos pequeños faroles tenues para darle claridad. Y algunos comerciantes se dieron a la obligación de comprar plantas eléctricas para sostener sus negocios y poder realizar sus actividades nocturnas. El cine de Santa Cruz, eso fue algo muy hermoso, porque aquí nosotros no teníamos una zona de esparcimiento, de entretenimiento, y no había otra que recurrir al cine de Santa Cruz, que era el señor Félix Castillo, la cual el señor Nicolás Plaza, creo que recuerdo, fue uno de los primeros que empezó a presentar sus proyecciones, sus películas aquí, y después otro señor de apellido Antunes. Yo recuerdo que aquí en el Distrito Mara, en esta época, había un señor llamado Manuel Atilio Melián, que él se encargaba de traer artistas de otras regiones para presentarlos. Y yo recuerdo que cuando en el cine, ahí presentaban la película, costaba $1 y otros $1.50. Y en esa oportunidad, como trajo estos artistas, que es increíble, le aumentaron $1 por persona. Y trajeron ahí a José Luis Rodríguez, a Mirla Castellano, Lila Morillo, el Cherry Navarro, Teresita Val y una muchacha que era italiana que creo que se llamaba Mírica, de los lados de la costa oriental del lago. Eso llamaba la atención porque Santa Cruz de Mara se dio el lujo en esa oportunidad, o nosotros tuvimos la oportunidad
de conocer a esos artistas, pero cantaban, cada uno cantaron como 3, 4 canciones en el escenario y pues nos sentimos llenos de satisfacciones porque era gente que después tomó una resonancia más alta, por ejemplo José Luis Rodríguez, Lilo Morillo, Charly Navarro, que ya fueron entonces con otras trayectorias a nivel y otras proporciones que se le brindaron a nivel de la televisión. De allí, bueno, obligatoriamente tenemos que pasar algunos negocios que se instalaron ya debido a la actividad comercial que se estaba realizando aquí en Santa Cruz y empezaron a establecerse algunos negocios en la vía principal. Y así tenemos que a partir de la tiendecita de Olivier el señor Ciro Ferrer, entonces también se construyó ahí, estaba la emisora Radio Catatumbo, recuerdo, y estaba Olimar, un centro obligatorio para los comensales que venían de Maracaibo, y después, bueno, se establecieron otros locales como la carnicería Segundo Chaparro, lo que llaman la bodeguita de Luis, lo de Johnny el italiano que lo habíamos mencionado antes, el señor Jesús Navas. Después llegamos aquí a Santa Cruz y nos conseguíamos aquí con la obligación de parar aquí el viejo Monchi, que era un kiosquito donde vendían unas suculentas pastelitos, empanadas, bollos. Y era un sitio obligado la mayoría de las veces para los estudiantes del liceo, del Colegio Pedro Luengo y después para José Antonio Almarzo. Al igual que también el difunto, que ya murió por cierto, Alirio Alvarado, que él lo tenía un kiosquito puesto por los lados del dispensario de Santa Cruz. Después, bueno, seguíamos y nos conseguíamos con quizás una de las primeras carnicerías que se montó aquí, que fue la del señor Ramón Mayor, que era un abasto carnicería que era después donde se ubicó la panadería del señor Aníbal Boto. También en ese mismo sector había un centro de recreación y de esparcimiento donde se vendían bebidas espirituosas, que lo administraba el señor Agustín Montilla, a quien cariñosamente todos nosotros le decíamos el oso. Y él era un hombre jocoso y nos recordaba a nuestra vieja, y teníamos que aceptarlo de una manera jocosa también, así como lo era él. Después vino la obligación de las construcciones de las bombas de Santa Cruz, la de Texaco que la mencionamos anteriormente con su propietario, que era la bomba Canaima. Y después aquí, a la salida de la curva, estaba también la famosa bomba de estación de servicio del señor Héctor Áñez, y que era una obligación. Pero también al lado de allí había un taller, no, era como una especie de un garpón, donde se le prestaban todos los servicios a los vehículos de las compañías petroleras. Y ahí les hacían cambio de aceite, los lavaban, eso. Y recuerdo que entre ellos trabajaba un señor llamado Salvador, su hijo. Y en el frente, también el señor Heraldo Melián montó un taller o sea, tenía una grúa que por cierto cariñosamente le decían la perica, pero también trabajaban la mecánica y la soldadura. Entre ellos recuerdo a Ciro Quintero, a Roque Villalobos, que era el soldador, Utilio Melián, el famoso Tiliro, que también trabajaba ahí como especie de mecánico. El señor Melián era una gran persona, pues, y nos prestaba ahí el servicio y con una gran consideración de todo lo que en esa época, por ejemplo, en mi caso, cuando tenía 18 años, nos prestaba una gran colaboración y él estaba pendiente de que los servicios se prestaran como deberían de ser. Al seguir de allá para acá, también se construyó el abasto Tuilló, que ya fueron construcciones secundarias. El supermercado de Alberto Camba, que estaba situado en el frente de la bomba Canaima. También el supermercado, quizás el más grande en esa época, que era el supermercado Santa Cruz, que era del señor Luis Rodríguez, que lo atendía su hija Regina, que uno podía ir allí y podía conseguir todo lo que quisiera. Después seguíamos con un hombre que murió, que quedó incapacitado, lamentablemente joven, pero que tenía una gran trayectoria comercial aquí en Santa Cruz, como era el señor Diego Castillo, que lamentablemente un accidente automovilístico lo dejó de una forma vegetal, pero que tenía ya un supermercado, un local comercial,
al lado o en el frente al lado de lo que es ahora el taller de Isomelian Gallito. Después allí funcionó también a raíz del problema de Eden. Entonces el negocio tuvo que desaparecer, el local quedó, entonces ahí se montó el corpo mercadeo que llamaban antes, que era suministrar a la población artículos alimenticios de primera necesidad a precio económico, que solo montó ahí el señor Francisco Bello. Después, sí, al haber cambio de gobierno, por lógica a veces que llegan con otra idea o matan las ideas, y entonces ahí se montó el muchacho Villalobos, Simón Villalobos, que siguió con el formato del supermercado y también fue exitoso eso allí. Después han seguido otros aquí, como decir, la Casa Rosada, Niso Castillo, Niso Castillo había montado uno lo que es ahorita de Nelson Regofer, después lo había montado en los locales que tenía el señor Luis Rodríguez frente al taller de Andrés el Italiano. Y esos fueron los primeros supermercados que llegaron allá. Y otros que se han formado acá por la parte central de Santa Cruz, la avenida principal, donde está el centro comercial, creo que se llama la Virgen del Carmen, está el de un chino que está aquí al lado, está el local de Edgar González, el local de la señora Argelia, y así se fueron estableciendo una gran cantidad de negocios y algunas construcciones. Por ejemplo, el caso de Antonio Bravo La Varga, que construyó también también su local comercial, las viviendas de Santa Cruz. Y después, bueno, se han seguido construyendo varios locales comerciales de menor y gran cuantía en todo el sector de la calle de la avenida principal de Santa Cruz de Mara. Hay que recordar de que esta era una vía, un camino real, en aquella época arenoso, donde vivía el señor Antonio Bravo y la señora Ilva. Tenía su chocita allí. Era quizás uno de los más antiguos aquí en Santa Cruz, porque en algunos documentos que yo he podido ver, hablaba de que era construido a base de tablas de curaride. Y él en ese negocio vendía los periódicos de esa época, como el Diario de Occidente, Panorama, y después su yerno, José Arepen, Joséito, como le decíamos cariñosamente, siguió con la secuencia del tipo de comercio que tenía el señor Antonio Bravo. Después, en lo que eran los terrenos de Daniel Núñez, se ubicó el señor Alberto Fumayor bajo una matemango. Alberto era un hombre jocoso, muy tratable, que se granjeó y se ganó la amistad de muchas personas aquí en Santa Cruz. Y él y la señora Chinca fueron muchos los años de trabajo que estuvieron allí, y más inclusive cuando Larry Finor, Guillermo Arias y otras personas más, una actividad comercial que hicieron ellos de financiamiento, construyeron el complejo local, el comercial La Virgen del Carmen, que por cierto son varios los locales comerciales, respetaron, y se le agradecen, y Alberto Fumayor quedó vendiendo también sus periódicos, sus cigarrillos y su café en su local. Alberto era una cita obligada desde las 4 de la mañana para transeúntes y vehículos que pasaban por este sector. A raíz de que se iban expandiendo otros tipos de negocios y se vieron en la necesidad de buscar quién les suministrara algunos productos. Unos tan importantes como el hielo, porque era una obligación para las compañías petroleras suministrarle agua fría a los trabajadores. Y entonces allí empezó un señor llamado Aureliano en un camión a traer hielo que le despachaba a los negocios de Santa Cruz y hasta las casas de familia de la avenida principal. Después, él al fallecer, siguió administrando el hielo el señor Nelson Urdaneta, que todavía anda vivo por allí dando sus quehaceres. Y otras empresas, por ejemplo, como la Pepsi Cola, en esa época que se encargaba de la distribución de ella, era el señor Ramiro Núñez. Y el señor Custodio Alvarado despachaba los productos de la HIT, que era naranja y eso. Con ellos trabajaba
Eunice García, José Ramón Ochoa. Recuerdo de algunos trabajadores que trabajan con el señor Custodio. Y estaban las otras empresas que eran cerveceras. Por ejemplo, la cerveza Zulia, la distribuía el señor Luis Villalobos, quien era uno de los dueños de la playa de Las Palmeras. Jafé Ramón Fumayor, que era el que distribuía las cervezas regionales. Recuerdo que los trabajadores de él eran Nerio González, Roque Villalobos, César Ríos, y a lo menos por mencionar algunos de ellos, que se encargaban de la distribución de la cerveza a nivel de todos los locales. Y la cerveza Polar, que ese fue un señor de Maracaibo llamado Tulio Rode, que traía la cerveza Polar por acá, y un señor de apellido Urbaneta era el supervisor de ventas, que estaba pendiente de los locales comerciales para tratar de introducir su producto. Y creo que esas empresas lo lograron. Y después, al retirarse Tulio Rode, entonces le pasaron y siguió con esa trayectoria el señor Germán Castillo. Germán Castillo después hizo una empresa ahí, trabajaba con Susi y todavía, a lo menos el caso de Edgar Castillo y los demás han seguido con la trayectoria de su padre y todavía siguen, a pesar de que le ha recortado mucho la ruta, pero todavía sigue vendiendo sus bebidas espirituosas, como también artículos de primera necesidad como harina, mantequilla, refresco y eso, algo por el estilo que le suministran a los negocios de este pueblo. Hay que recordar también que a raíz del crecimiento de este pueblo, aquí han llegado unos comerciantes orientales, los chinos, y ya han construido 1, 2, ya tienen 3 locales comerciales, 2 supermercados, 2 de gran cuantía, y que también han ayudado a la actividad comercial de Santa Cruz, porque a raíz de eso se han establecido competencias en los precios, y también la gente de aquí de Santa Cruz que ha realizado la actividad comercial trata de mantenerse a nivel de ellos para tratar de superar la situación económica que puede haber. Lamentablemente, como decíamos antes, la situación económica del país, las situaciones políticas a veces que se realizan, ha dado que algunos negocios también han tenido que cerrar sus puertas, porque algunos no conseguían materia prima para vender, no tenían artículos para vender. Y bueno, no solamente eso, aquí se realizaron también otro tipo de empresas, como por ejemplo la incubadora Indavesa, que fue una fuente de trabajo importante y ayudó a la crianza de aves en el municipio de Mara y fuera aquí del estado Zulia, porque ellos repartían sus productos, sus pollitos bebés a nivel del Táchira, Valencia, Mérida, Trujillo, Farcón, Lara, y fueron fuentes de trabajo también para mucha gente de aquí de Santa Cruz. Lamentablemente esa empresa se fue, que quien le brindó un auge importante a la agricultura antes de que llegara a ella fue el señor Marcial Villalobos. Marcial Villalobos era un hombre que vendía ahí en su casa una gran cantidad de sacos de alimentos diarios, daba asistencia veterinaria y ayudaba a muchos criadores suministrándole no solamente los pollitos bebés, sino que les daba el alimento, les suministraba los alimentos y asistencia veterinaria de un hijo de él llamado Rich. Entonces, aquí se desarrollaron varias empresas que se realizaron después. Entonces, el señor Bartolo Sánchez pues, montó por allá también su propio incubador y así fue creciendo. Y de esa manera fue que el distrito Mara cogió un auge muy importante entre la región zuliana en la crianza de aves. Y eso todo, sin temor a equivocarnos, se lo debemos al primario, que fue Marcial Villalobos, y en segundo lugar a la incubadora Indavesa, porque también se desarrollaron esa misma empresa, desarrolló otras empresas también de transporte, como Lobeca del señor Lorenzo Bellón, que también fue fuente de trabajo a los trabajadores, a la gente de aquí de Santa Cruz, que eran los que hacían los viajes con los pollitos bebés de diferentes partes del estado Zulia.
Hay algo muy importante que se me había pasado, que eran las contratistas petroleras que había aquí en Santa Cruz. Aquí había unos hermanos llamados Alberto y Walter, por cierto, muy amigos de mi familia, visitaban nuestra casa y ellos empezaron aquí con poca maquinaria y con el tiempo llegaron a ser los dueños de la empresa Costa Norte. Era una de las empresas más grandes que había aquí en el país, inclusive desde el punto de vista hasta petroquímico. Y eran, por cierto, Cisoes Martínez, Cisoes Villalobos y Florencio José Calles, hijo, quienes eran, por estar bien relacionados con ellos, eran las bases fundamentales del trabajo de ellos. Y también estaba otro señor llamado, que vivían por acá por el Talacio Bucar, no recuerdo bien el nombre de ellos, que también montaron contratistas petroleras aquí, y el señor Jorge Ciarralta, que también montó sus propias compañías petroleras aquí, y entre ellos el hijo de él, que hasta mi compadre era, y le dieron muchas fuentes de trabajo también a la gente de Santa Cruz. Entre ellos recuerdo a Milcar Molero, a Renato Villalobos, a Lirio Suárez, al señor el de Ramón Quiñones, y así mucho. Y entonces, bueno, él era un falconiano, vivía en Maracaibo en los 72, 73, pero también montaron su propia empresa petrolera, que ayudaron mucho a cumplir con la mano de obra que podía necesitar las empresas petroleras, porque no eran directas de la Shell o de la Caribe, sino que ya eran suplidores en el aspecto de los trabajos. Bueno, ya hemos cubierto muchas cosas importantes de lo que fue el nacimiento de la población de Santa Cruz de Mara. Hemos hablado de sus primeros habitantes, del comercio, de las compañías petroleras. Nos falta todavía hablar de los intendentes, de las primeras autoridades aquí, que tenemos material desde el año 1907. Pero vamos primero a ir a algo muy importante, que es la construcción de la iglesia de Santa Cruz y después la de María Auxiliadora, porque tenemos un buen material para eso, ya que en el año 2002, gracias a una iniciativa de Salvador Espinel y de la Cámara Municipal de Mara, como orador de orden en las fiestas patronales de María Auxiliadora, y eso me tocó sentarme a conversar varias veces con nuestro amigo, un cura que pasó por aquí, por esta tierra, y me ayudó, me orientó mucho para conseguir el material que necesitaba para ese día, para hacer esa presentación. Cuestión que le agradezco. Por cierto, ya tuve conocimiento de que había ido a Roma a hacer acto de presencia con un grupo de venezolanos en la santificación del doctor José Gregorio Hernández y de la Santa Carmen Rendiles. Desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, deseo elevar mis plegarias al Señor por todos ustedes, hermanas y hermanos, familia querida, por todos y cada uno en esta ocasión de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Muchos de nuestros antepasados soñaron con verlo santo y de hecho lo llamaban ya San José Gregorio y tenían una fe infinita en él, que es lo que ha ayudado a que la Santa Sede hoy lo haya nombrado el Santo Padre ya santo, junto con la Madre Carmen Rendiles. Que el Señor desde esta ciudad les bendiga, les guarde, les acompañe, les dé a todos salud, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la plaza de San Pedro. Estamos aquí en Roma, una gracia de Dios Todopoderoso, una maravilla, una belleza extraordinaria estar acá. Solo la bendición de Dios me ha traído a mí aquí y la oración de todos ustedes. Que el Señor les acompañe siempre. Oren por los sacerdotes. Ánimo, adelante. Para él, nuestro saludo aquí a Santa Cruz, y sabe que está en su casa. Lo seguimos queriendo, lo seguimos aquí, lo seguimos viendo. Así que pronto estaremos hablando de esos gestos tan importantes como es la construcción de las 2 iglesias que se han construido aquí en Santa Cruz de Mara.
tenemos el material de apoyo, tenemos la voluntad de hacerlo. Y Nene y yo estamos enamorados precisamente de eso, porque él fue uno de los partícipes en la actividad religiosa en esa iglesia.